Padre nuestro Dios, que nos amas, te damos las gracias por hacernos estar aquí hoy para aprender tu palabra, para saber tu santa voluntad por medio de la palabra del Señor. Antes no conocíamos tu gran misericordia, tu gran gracia muy bien, pero a través de la palabra del Señor todo lo conocemos muy bien. Y también queremos llevar la vida cristiana más dignamente de tu amor, de tu gracia. Pero aún somos muy débiles, nos faltan muchas cosas. Por eso sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos llevar la vida cristiana más dignamente. Por eso siempre te pedimos que nos añades más sabiduría, más poder, para que caminemos por este camino más correctamente contigo. Sin tu ayuda, sin tu evangelio, nadie puede recibir la salvación. Todos nosotros lo sabemos muy bien. Estamos viviendo una temporada muy cercana de tu segunda venida. Por eso queremos transmitir tu palabra a las personas a quienes amamos. Lamentablemente ellos no han conocido al Señor, no han conocido tu gran amor. Por eso utilizamos cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para predicar tu palabra con más fuerza. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos, están deprimidos. Por eso siempre, desde el versículo 1 al 8, San Juan 12, del versículo 1 al 8, se los voy a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Algo muy, muy grande, ¿no? Sí. Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos, ¿no? Por eso este milagro nos da muy gran enseñanzas muy importantes. Por eso hemos aprendido por 4 veces, ¿no? Sí. Por eso cuando leen este capítulo 11 de San Juan, siempre recuerden, por favor, estas enseñanzas, ¿no? Hoy nos toca un capítulo 12 de San Juan. Aquí, este capítulo también sale una cosa muy importante para los salvos en especial, para nosotros, ¿no? Por eso, no sé cuántas veces vamos a aprenderlo, pero hoy vamos a aprender una cosa. Antes de ir al grano, voy a explicar unas cosas importantes. Cuando vemos versículo 1, 6 días antes de la Pascua. Sí, 6 días antes de la Pascua. Entonces, ¿a qué se refiere el día de Pascua? Sí, todos nosotros sabemos bien, ¿no? Sí, el día en el que salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Sí. Y según la profecía de la Biblia, Jesús murió el día Pascua. Por eso 6 días antes de la Pascua significa 6 días antes de la muerte del Señor, ¿no? Jesús
antes de morir, sí, fue una aldea especial. Aquí, Betania, otra vez. Sí. Hemos aprendido el significado de Betania, ¿no? ¿Qué significa Betania? La casa de los pobres. Sí, la casa de los pobres. Aunque estaba muy cerca de Jerusalén, pero sí, estaba viviendo muchos pobres esta aldea, Betania. Pero Jesús fue otra vez antes de muerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús fue a esta aldea, Betania? Cuando vemos versículo 2, podemos encontrar una razón, ¿no? Sí. Había una cena. Pero cuando vemos capítulo 12 de San Juan, no sale nada de quién casa era, ¿no? De quién casa era. Sí. Entonces, para averiguar esta cosa, vamos a ver San Mateo capítulo 26 y San Marcos capítulo 14. De hecho, 3 libros de Evangelio están escritos este asunto, ¿no? Pero San Juan no sale. Pero San Mateo capítulo 26, San Marcos 14 sale. Por eso vamos a buscar. San Marcos capítulo 14. ¿Quién invitó a Jesús? Eso es importante, ¿no? ¿Ustedes saben quién invitó a Jesús? La casa de Lázaro, parece. La casa de Lázaro. Por eso vamos a ver. San Marcos capítulo 14. No, es otra casa. Otra casa. Sí, otra casa. Por eso aquí sale. ¿Sí? Capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aquí sale, sí, el dueño, no sé, ¿cómo se llama? El que invita a las personas, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? Anfitrión. El anfitrión es el que recibe a la gente en su casa. Anfitrión. Sí, el que invita a las casas, ¿no? Sí. Aquí sale el nombre de el que invita a Jesús. Simón, ¿no? Simón. Pero se ha añadido una cosa más. El leproso. Sí. Entonces, ¿por qué se ha añadido leproso sobre el nombre de Simón? Es que muy seguramente Jesús sanó a Simón, su lepra, ¿no? Su lepra. Por eso, para pagar la gracia del Señor, Él quiso invitar a Jesús en su casa para hacer una cena, ¿no? A través de esta cosa podemos saber. Sí, de hecho, en el capítulo 12 de San Juan no sale el nombre de Simón. Solamente Lázaro y sus hermanas. Pero aquí, San Marcos 14 y San Mateo 26, sale el nombre de Simón. Para dar énfasis el hecho de que Simón quiso pagar la gracia al Señor. ¿No es así? Por eso, para preparar la cena, él invitó a Jesús a su casa para cenar juntos. ¿No es así? Cuando yo leo este versículo, me acuerdo de un versículo de la Biblia. De hecho, todos nosotros tenemos que cenar juntos con el Señor, como Simón el leproso. Vamos a marcar aquí y vamos a buscar un versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Este versículo nos enseña una reunión, una congregación con el Señor, ¿sí? Comiendo juntos, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí?
De hecho, Jesús, el Señor, siempre quiere cenar con nosotros. Por eso están llamando, ¿sí?, la puerta de nuestro corazón, ¿no? Sí. Por eso tenemos que abrir para que cenemos juntos con el Señor. Con el Señor. Cenar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tener más amistad. ¿Es así? Tener más amistad. Imaginémonos, si hay alguien que no nos gusta, entonces podemos cenar, podemos comer con ellos. No. Sí. Cenar juntos significa tiene amistad con esas personas. Simón, leproso, pero él tiene este deseo para pagar su gracia, para cenar con el Señor. Por eso invito a Jesús. Aunque su casa no era grande, no era lujosa, ¿no? Sí, porque él vivía, sí, en la aldea, sí, Betania. También él tenía una enfermedad mortal, lepra, ¿no? Lepra. Por eso, si nadie quiso acercarse a él, pero después de sanarse, él quiso invitar al Señor. Y el Señor fue a esa casa para cenar con él. Ya, volvamos a San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentando a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Cuando leemos ese versículo no podemos saber que cuántas personas había en esta casa, ¿no? Sí. Solamente Jesús, sí, su nombre está escrito, pero no sale nadie más. Pero cuando vemos capítulo 12 de San Juan, podemos saber que había más personas, ¿no? Había más personas, por lo menos 12 discípulos del Señor, y más la familia de Lázaro. ¿Es así? Por eso ya volvamos a San Juan, capítulo 12. San Juan 12. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y el Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Por eso, a través de esta parte del versículo podemos saber, había más gente, ¿no? Había más gente. De hecho, Simón no solamente invitó a Jesús, sino también a sus discípulos y la familia de Lázaro. Por eso podemos saber que Simón, sí, muy cerca, no sé, muy íntimo con la familia de Lázaro, ¿no? Sí, por eso invitó a la familia de Lázaro. Entonces, ¿por qué capítulo 12 de San Juan sale la familia de Lázaro? Aunque no están escritos otros evangelios. Eso es muy curioso, ¿no? Sí, ¿por qué San Marcos, San Mateo no sale la familia de Lázaro? Pero aquí, San Juan 12 está escrita. Sí, San Mateo, San Lucas también, sí, estaba. Entonces, ¿por qué? Eso es un poco curioso, ¿no? Sí. Podemos encontrar la razón por la que está escrito la familia de Lázaro está aquí. Versículo, podemos encontrar la razón a través del versículo 9 y 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Sí. Los principales, los fariseos, quisieron matar a Lázaro. Por eso San Mateo, San Marcos, sí, quita a la familia de Lázaro por esta causa. Pero San Juan quiso dar énfasis
el hecho de que hizo Jesús a Lázaro. Porque Lázaro era gran testigo de la resurrección del Señor. Por eso, con intención, él escribió el nombre de Lázaro aquí, su libro. Pero San Mateo, San Marcos, ¿sí? No sé, Mateo y Marcos quisieron evitar la crisis de la muerte de Lázaro. Por eso, con intención, quitaron el nombre de Lázaro en su libro. ¿Entiende? Palabra, ¿no? Sí, pero San Juan, con intención, escribió el nombre de Lázaro. Porque Lázaro es el gran testigo de Jesús. ¿Se entiende? Por eso hoy vamos a aprender a través del nombre de Lázaro y Marta. De hecho, aquí sale 3 personajes: Lázaro, Marta y María. Estas 3 personas representan los aspectos de los salvos, de nosotros. ¿Sí? Estamento y nuestro hecho y también nuestro corazón. Pues hoy vamos a aprender 2 personajes: Lázaro y Marta. ¿A qué se refiere Marta y Lázaro para nosotros? ¿Entienden mi palabra, no? Sí. Aquí, versículo 2 dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Sí. Se ha escrito unos aspectos de Marta y Lázaro. Marta servía. Lázaro estaba sentados, ¿no? Estaba sentados con el Señor. Entonces, ¿quién puede sentarse con el Señor? ¿Quién puede sentarse con el Señor? Realmente, el que recibe la salvación. El que resucitado su espíritu muerto, ¿no? Él puede sentarse con el Señor. Por eso, Lázaro podía sentarse con el Señor, porque fue resucitado. ¿Sí entiende la palabra, no? Por eso, Lázaro representa a los salvos que van a sentarse con el Señor en el cielo. Sí. Este asunto nos explica nuestro estamento, nuestra ciudadanía en el cielo. ¿Se entiende? ¿No? Por eso, ¿dónde podemos encontrar este versículo? Efesios. Ya vamos a buscar Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo nos enseña a nuestro estado anterior, ¿no? Estábamos muertos por nuestros delitos, nuestros pecados. Nuestro espíritu estaba muerto, pero nos dio la vida Dios por la gracia del Señor, ¿no? Y luego, versículo 6, 5 y 6, vamos a leerlo juntos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, 3 cosas, ¿no? Sí, nos dio vida y también nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces ya ahora estamos sentándonos con el Señor en el cielo. Nuestro cuerpo aún no. Sí, nosotros estamos sentándonos en la silla de la iglesia, ¿no? Pero nuestro espíritu ya sentado con el Señor en el cielo. Este versículo nos enseña nuestro estamento espirituales. ¿No es así? Ya nos hemos sentado con el Señor en el cielo. Pero nuestro cuerpo aún
sigue viviendo en este mundo. ¿Para qué? Eso es importante. Sentarse significa descansar. ¿Es así? Bíblicamente, sentarse significa descansar. Por eso, en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios, no había ninguna silla, ¿no? Porque los sacerdotes tenían que trabajar sin descansar. ¿Se entiende? Por eso nos enseña que aunque nuestro espíritu ya tiene descanso con el Señor, pero nuestra vida cristiana, nuestro cuerpo, aún no tenemos descanso. Es decir, tenemos que trabajar. Pero ya había prometido nuestro descanso eterno con este versículo. Por eso podemos trabajar con el Señor. Este mundo nos da oportunidad de trabajar para el Señor. Lázaro, aunque estaba sentado con el Señor, pero él tenía que trabajar. ¿Qué trabajo? Predicar, testificar la resurrección del Señor. Como versículo 9 de San Juan, capítulo 12. ¿Se entiende? ¿No? Pero lamentablemente hay algunos cristianos no trabajan, sino descansan sentándose en la silla. Como el sumo sacerdote Elí. ¿No es así? Vamos a buscar su figura. Primera de Samuel, capítulo 4. Antes de esto, vamos a buscar Hebreos, capítulo 1. Este versículo nos enseña quién puede sentarse en el cielo, ¿no? Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo nos enseña el hecho de Jesucristo, ¿no? ¿Qué hizo para nosotros? Ha purificado nuestro pecado eternamente. Por eso Él puede sentarse a la diestra de la majestad. Ya no hace falta trabajar otra vez más. ¿Se entiende? Ya una vez se ha cumplido todo su trabajo. Por eso Él puede sentarse a la diestra de la majestad. Pero nosotros aún no. Ya Dios nos hizo sacerdotes. Nos dio gran sacerdocio como sumo sacerdote, ¿no? Para reconciliar a las personas con el Señor. Por eso tenemos que trabajar en este mundo. Pero lamentablemente, sumo sacerdote Elí, él estaba sentándose en la silla. Vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 13. 1 Samuel 4, 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Todos sabemos esta historia, ¿no? Sí, el pueblo de Israel salió a la guerra contra filisteos, ¿no? Sí, dos hijos de Elí también participaron en la guerra y ellos llevaron el arca de facto de Dios. Entonces, si fuéramos Elí, ¿qué sentiríamos? Muy temblando, ¿no? Sí, se preocupa mucho por sus hijos, más por el arca.
Pero él sentado, sí, para esperar hay que ponerse en pie, pero él estaba sentado. ¿A qué se refiere esto? Sí, nos refleja, nos enseña su corazón hacia a Dios, ¿no? Él era muy mayor, era muy gordo, por eso sí, le costaba mucho ponerse en pie, pero él tenía que esperar en pie, pero aquí sentado en la silla. Después de escuchar la noticia, él se cayó, ¿no? De silla y luego murió. ¿Sí? Por eso, ¿sí? A través de esta cosa, ¿sí? Podemos tomar una lección, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ponernos en pie para estar dispuesto a trabajar, ¿no? ¿Sí? De hecho, entre 12 tribus de Israel, ¿sí? 3 tribus sentándose a otra parte del río Jordán. Los demás ya participaron en la guerra, pero 3 tribus estaban sentándose al lado del río Jordán. Usted sabe esta historia. De hecho, todos los 12 tribus tenían que salir a la guerra, pero 3 tribus ya habían ocupado su territorio. Por eso ellos sentándose al lado del río Jordán. Por eso Moisés sí, le regañó muchísimo. Vamos a buscar Números capítulo 32. Números capítulo 32. Versículos 6 y 7. Números 32, 6 y 7. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? De hecho, el tribu Gad y Rubén y mitad de Manasés, ellos ya habían ocupado su territorio, al lado del río Jordán. Por eso, para ellos no hacía falta salir a la guerra para ocupar, para conquistar el territorio. Por eso ellos se quedaban su territorio. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dijo Moisés? ¿Sí? Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedáis aquí. ¿Sí? Vuestros hermanos ya van a salir, arriesgando su vida para conquistar la tierra, pero vosotros vais a quedarse aquí. ¿Sí? Entonces, ellos se quedaron. Después de escuchar la voz de la palabra de Moisés, ellos también participaron en la guerra. Pero imaginamos, si se hubieran quedado en este territorio, entonces a lo mejor los demás, los demás se desanimen muchísimo, ¿no? Como versículo 7. ¿Por qué desanimáis a los de Israel? Por eso, cuando hay la guerra, tenemos que participar juntos. Sí, cuando miramos a alguien que sentándose, entonces, sí, los participantes en la guerra muy fácilmente puede desanimarse. ¿Entienden mi palabra? ¿No? Por eso, todos nosotros tenemos que participar juntos en la guerra. Aunque ya nuestro estado de espíritus ya está en el cielo, sentándose con el Señor, pero nuestro cuerpo, nuestra vida cristiana aún sigue trabajando con los hermanos juntos. Lázaro nos enseña esta cosa. Él estaba sentándose con los discípulos del Señor.
después de comer, después de cenar con el Señor, ¿qué hacía él? Muy probablemente trabajaba con los discípulos del Señor, ¿no? Sí, para predicar, para anunciar el Evangelio, ¿no? De hecho, la cena del Señor nos da fuerza. Por eso aquí estamos sentándonos para comer la palabra del Señor con el Señor. Y luego, ¿qué deberemos hacer después de salir de la iglesia? Sí, trabajar, anunciar. ¿No es así? Por eso, Lázaro primero estaba sentándose con el Señor, cenando, y luego salió para anunciar el Evangelio. ¿No es así? Ya, volvamos a San Juan capítulo 12. Muy curiosamente, solamente el nombre de Lázaro estaba escrito, sí, aquí, San Juan 12, ¿no? Sí. Y una hermana de él, Marta, ¿qué hizo ella? Servía, ¿no? Servía. ¿A qué se refiere esto? Sí. Todos los salvos deben servir. ¿A quién? Al Señor. Un poco diferente. Trabajar y servir, diferente, ¿no? Sí. Trabajar para ganar algo, pero servir, sí, sin ganar nada, pero sí, servir, diferente. ¿Entiende? ¿No? Marta nos enseña una cosa, que debemos servir al Señor. Usted sabe, la suegra de Pedro, sí, tenía una enfermedad, ¿no? Sí, después de que Jesús la sanó, ¿qué hizo ella? ¿Sabe? Servir al Señor. Sí, servir al Señor. Sí, inmediatamente. Inmediatamente. Ya, vamos a buscar este versículo. San Mateo. San Mateo 8. San Mateo 8, versículo 14 y 15. San Mateo 8, 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿No? Sí. La suegra de Pedro tenía, no sé, cuánto grave la enfermedad, pero sí, Jesús la sanó, ¿no? Sí, por eso el fiebre que tenía ella ya se desapareció. Y luego, ¿qué hizo ella? Sí, se levantó primero y servía a quienes, a solamente Jesús, o sí, aquí les, ¿no? Plural. A lo mejor los discípulos del Señor. Sí. Imaginamos, después de levantarse de la enfermedad, ¿tendría fuerza? No. Ay, estoy cansada, sí, yo tengo que recuperar un poco más, pero no sale nada. Sí, después de sanarse, le servía. No solamente a una persona, sino a muchas. Las hermanas saben bien, ¿no? Sí, para servir a alguien, sí, eso un trabajo muy costoso, un poco fácil. Costoso, ¿no? Ay, qué difícil. Pero la suegra de Pedro les servía a Jesús, también a sus discípulos. ¿Por qué está escrito esta cosa? Para enseñarnos cómo los salvos, cómo los cristianos deben servir, no solamente al Señor, sino también a los hermanos también. ¿No es así? Sí. De hecho, como sabemos, las mujeres que salen en la Biblia indica a los salvos cristianos, cada uno, y también a la iglesia.
Por eso el aspecto de la suegra de Pedro nos enseña que debemos servir al Señor, como Marta. Marta era muy trabajadora, ¿no? Siempre servía, ¿no? Sí. Pero un poco diferente. Esto cosa, si el próximo domingo vamos a aprender, ¿vale? Como este versículo. El que recibe la sanación del Señor, entonces tenemos que servir al Señor. Por eso en la Biblia están escritos muchos nombres de las mujeres. Mujeres, ¿saben, no? Las mujeres. Sí. Ay, eso me da mucha pena. Sí. Cuando yo leo la Biblia, siempre el Señor elogió primero a las mujeres. A las mujeres. Eso es muy curioso, ¿no? Sí. Y también cuando vemos capítulo 12 de San Juan, 3 personas están escritos, ¿no? Lázaro, Marta y María. A través de esa cosa, yo pienso, ese es mi pensamiento, entre los salvos habrá más las hermanas que los hermanos. ¿Se entiende? Sí. 3 personas entre una familia. Solamente un hombre y 2 mujeres. Sí. Por eso yo pienso que en la iglesia, entre los salvos, habrá más las mujeres. Es cierto, ¿no? Que cuando vemos en nuestra iglesia aquí, sí. ¿Quién es más? ¿Las hermanas o los hermanos? Los hermanos. Sí. Nos faltan muchos hermanos. Eso no solamente en nuestra iglesia, sino también casi todas las iglesias de España y casi todas las iglesias. ¿No? Muy curioso, muy curioso. De hecho, sí, las hermanas tienen más deseo, tienen más anhelo para servir al Señor más que los hombres. Yo pienso, es cierto. Por eso el Señor elogia a las mujeres primero. Ya, vamos a buscar un versículo más. San Lucas primero, San Lucas 8. San Lucas 8, versículo 3. Versículo 1, mejor, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Sí. Aquí salen algunos nombres de las mujeres que seguían al Señor, ¿no? Sí. Primero, 12 discípulos, sí, predicando el Evangelio. Detrás, las mujeres que servían al Señor. María Magdalena y Susana y otras muchas hermanas con que servían al Señor con sus bienes, ¿no? Porque está escrito los nombres de las mujeres, ¿sí? Para que nos acordemos de sus hechos, sus trabajos, sus servicios. ¿Es así? Ellas siempre seguían al Señor para servirle, para servir a sus discípulos. Y luego, cuando estaba muriendo Jesús en la cruz, ellas también siguieron al Señor hasta el final. Ya, vamos a buscar San Marcos capítulo 15. San Marcos capítulo 15. Versículo 40 y 41. San Marcos 15,
40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y a otros muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí también está escrito, sí, algunas hermanas, ¿no?, que seguían al Señor. Pero ellas, ¿dónde estaban? Primero, cuando vemos versículo 41, estaba cuando él estaba en Galilea, ¿no? Jesús, cuando estaba en Galilea, les enseñó el reino de Dios, ¿no? Entonces, las mujeres, ¿dónde estaban? Estaban en Galilea. Ahora, ¿dónde está? Jerusalén. ¿Cuántas distancia tiene? Galilea y Jerusalén, más o menos 80 kilómetros, caminando con él, con el Señor, para mirar la muerte de Jesús. Sí. Ellas tenían este deseo para servir al Señor hasta el final, aunque no podía hacer nada, pero orando, mirando el Señor desde lejos, llorando por el Señor. ¿No es así? No salen los discípulos, solamente, menos San Juan, ¿no? Sí, no sale el nombre de los discípulos, pero salen los nombres de las mujeres que seguían al Señor. ¿A qué se refiere esta cosa? Nos enseña nuestro corazón, ¿no? Nuestra dedicación al Señor, ¿no es así? Desde lejos hasta la muerte de Jesús, ellas seguían. ¿Se entiende? ¿Sí? Su servicio no cesó. Sí. Sigue haciendo, sigue habiendo, ¿no? Sí. Por eso, a través de esta cosa, siempre, sí, yo pienso en las mujeres, en las hermanas que están sirviendo por el Evangelio, por la iglesia. Y yo pienso que ganarán más premios las hermanas que los hermanos. Eso es mi pensamiento, no es seguro, pero yo pienso. ¿Entienden? Por eso el apóstol Pablo también elogió a las mujeres, a las hermanas. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 1. Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí sale una hermana, sí, Febe, ¿no? Febe. Sí. Primero elogió a Febe. Y luego, en versículo 3, sale un matrimonio, ¿no? Sí. Priscila y Aquila. Aquila, ¿no? Priscila es la mujer. Aquila es el hombre, ¿no? Sí, pero aquí sale primero el nombre de Priscila. Y también versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Sí, saludad a María, trabajado mucho, ¿no? Sí, por eso, a través de estas cosas, sí, las mujeres ganarán más premios, ¿no? Porque si de hecho las mujeres se han acostumbrado para servir a la familia, cuidar de niños, hacer comida, limpiar la casa, sí, se han acostumbrado a estas cosas. Pero los hombres siempre, si salen de la casa, si trabajan, pero si hacen otras cosas más, juegan, ¿no? Beben,
tomando algunas cosas, ¿sí? Por eso no se han acostumbrado a servir como las mujeres, ¿entiende? Pero los salvos tenemos que servir al Señor. Cuando yo pienso en el servicio de los salvos, siempre me acuerdo de algunos versículos de la Biblia. San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, vamos a buscar. Del versículo 7 al 10. San Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él, el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, siéntate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Este versículo nos enseña el corazón de los siervos, ¿no?, que servían al dueño. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, ¿sí?, fuera de la casa, el siervo tenía que hacer estas dos cosas: hará y apacentar los ganados? ¿A qué se refiere esto? Para servir al Señor, primeramente, fuera de la casa tenemos que hacer estas dos cosas. Hará, eso preparar, para sembrar la semilla, para cultivar las plantas. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Tenemos que arar el corazón de las personas para que se siembre la semilla de la palabra del Señor. Arar. Esto es nuestro deber como siervo de un dueño. ¿Se entiende? Y apacentar. ¿A qué se refiere esto? Apacentar los ganados. Cuidar de las ovejas, los ganados. ¿A qué se refiere? Cuidar de los hermanos. ¿Se entiende? Palabra, ¿no? Por eso, para arar la tierra, tenemos que tener este corazón con muchas lágrimas. ¿Dónde sale? Salmo capítulo 127, ¿no? Sí. El que siembra con muchas lágrimas, entonces ganará con gozo, muchos cabillas, ¿no? Sí. Por eso, con mucha lágrima tenemos que arar el corazón de las personas. Con muchas lágrimas. Derramando lágrimas, orar mucho, ¿no? Sí, para plantar, no sé, a plantar, ¿sí?, el corazón de las personas. Arar y apacentar los ganados. Tenemos que cuidar de los hermanos. Preguntar su salud, preguntar su estado y intentamos ayudar a los hermanos, como este siervo apacienta a los ganados y luego vuelva a casa. ¿Qué tiene que hacer? Servir al Señor. ¿A qué se refiere servir al Señor? ¿Dónde está ahora el Señor? El cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos servir al Señor? Pero su cuerpo está aquí, ¿no? La iglesia. Servir al Señor significa servir para la iglesia. Un poco diferente. Cuidar de los hermanos y servir a la iglesia, diferente, ¿no? De hecho, en la iglesia hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿No es así? Entonces, vamos a preguntar a nosotros mismos, como siervo del Señor, ¿qué hago yo fuera de la iglesia? Arar, apacentar, y dentro de la iglesia, ¿qué debemos hacer? Servir a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿No es así? Eso
los deberes de un siervo fiel. ¿Qué dice? Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Aunque no nos da ningún premio, pero tenemos que hacer esta cosa. ¿No es así? Porque somos siervos inútiles. Pero Dios nos compró con la sangre de Jesús. Por eso, con este motivo, solamente con este motivo, podemos servir al Señor. ¿No es así? Sí. Pero nuestro Señor es muy generoso. Nos recompensa, nos da premio según nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Cuando yo pienso una parábola sobre mina, ¿no? Las minas, sí. Siempre yo pienso en la recompensa del Señor, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale una mina? ¿Saben ustedes? ¿Cuánto vale una mina? Muy poco. Sí. Una mina vale más o menos 100 denarios. Entonces, 100 jornales. Entonces, ¿cuánto vale un jornal? Más o menos 100 euros. Ya, por máximo 100 euros. Entonces, 100 por 100, 10.000 euros. Una mina. 10.000, mucho. Sí. Para negociar con este dinero, eso mucho. Para abrir un negocio, un poco difícil, ¿no? Sí, 100 euros, sí. 10.000 euros, un poco difícil para abrir un negocio. Pero Dios, el Señor le entregó a los siervos 10.000 euros, ¿no? Para negociar, para trabajar. Y luego ganó 10 minas, 5 minas y una mina, sí. Entonces, ¿qué recompensa el dueño? Una ciudad. Vamos a buscar San Lucas capítulo 19. San Lucas 19. Aquí 17, los hechos de los siervos. 19, una recompensa para los trabajadores, para los servidores fieles, ¿no? Aquí, versículo 16, San Lucas 19, 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ustedes pueden comprar con 10.000 euros una ciudad. Ni siquiera ni una casa, no se puede comprar con 10.000 euros. Pero, ¿qué dice el Señor? Ya, tú has ganado 10 minas, entonces te daré la autoridad de gobernar 10 ciudades. Sí. Mucho más, ¿no? Sí. El premio, mucho más que nuestro esfuerzo. Por eso, con este versículo, si creemos en este versículo, podemos trabajar. ¿No es así? Imaginamos, ya, llevamos una piedra, pesa más o menos 20 kilogramos. ¿Sí? Llevar esta piedra, caminando todos los días, esto muy fácil. Difícil. ¿Qué sirve esto? Este 20 kilogramos de piedra no me sirve nada. Pero después de volver a casa, si se va a convertir en oro, entonces, ¿qué te parece? Sí, podemos llevar con muy gran alegría, ¿no? Con mucho gozo. Más. ¿No es así? Sí. Como este oro, nuestra recompensa se convertirá en la ciudad. Por este motivo podemos servir al Señor suficientemente. ¿No es así? A medida que trabajemos, a medida que sirvamos al Señor, Dios nos recompensará. Por eso dice de esta manera. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 22.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Ahora Dios está calculando, ¿no? El Señor está calculando nuestro servicio para darnos recompensa según nuestro servicio, ¿no? Por eso tenemos que trabajar mucho, sin quejarnos, ¿no? Sí. Ya, ahora ponemos una piedra, sí, 1 kilogramo, y usted quiere poner más, sí, poner más, ¿no? Para que sea convertido en oro, ¿no? Porque tenemos que poner más. Servir al Señor es algo muy glorioso, algo muy alegre. No pesa mucho, ¿no? Por eso cuando yo paro, ¿no? El suelo de la iglesia, yo pienso, ya ahora estoy acumulando, ahorrando mi recompensa en el cielo. ¿Sí o no? Sí, ya oro. Sí, es verdad. Orar por las personas, entonces también están acumulando. Cuidar de los hermanos. Yo escribo un mensaje, entonces también eso, ganar algo más, ¿no? Sí. Por eso tenemos que trabajar de esta manera, como un siervo, fuera de la casa, arar y apacentar. Dentro de la casa, servir al Señor, servir a la iglesia. ¿Se entiende mi palabra, no? Dios nos dará su recompensa. Ya vamos a buscar por último, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 57 y 58. Primero Corintios 15, 57 y 58. Leámoslo juntos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como sabemos, el capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo de recepción, ¿no? Habrá recepción. Y su final se ha escrito de esta manera. Trabaja más, porque habrá recompensa, habrá galardón. Por eso nuestro trabajo no será en vano. Amados míos, hermanos, tienen que trabajar mucho, como este versículo. El apóstol Pablo quiso mucho, ¿no? Esto. Quiso que trabajesen los hermanos con mucha fuerza, porque vendrá el Señor, vendrá la resurrección. Por eso con mucha alegría, con mucho gozo, trabajemos para el Señor. Marta servía, ¿no? Lázaro estaba sentado. Marta servía al Señor. Y María, ¿qué hizo? Derramó un perfume, ¿no? Este hecho nos enseña qué corazón tenemos que llevar para servir al Señor. Por eso el próximo domingo vamos a aprender esta cosa. Eso es muy importante. Usted sabe, todos los hechos que hizo Jesús, toda la historia de Jesús, ¿qué historia se ha escrita en 4 libros de Evangelio en común? ¿Sabe?
¿Qué historia está escrito en 4 libros de Evangelio en común? Igualmente. ¿Saben? El milagro de 5 panes, 2 pececillos. Este milagro se ha escrito en 4 libros de Evangelio. Y una cosa más. ¿Qué será? Eso también luego aprendemos, ¿vale? Y entre 3 evangelios, este asunto, María derramó su perfume, sí, están escritos 3 libros de evangelio. San Lucas es diferente, otra mujer, pero 3 evangelios se han escrito este asunto. Por eso no está muy gran importancia. Pues vamos a aprender el próximo domingo en más detalle, ¿vale? Hoy hasta aquí y terminamos. Voy a orar. Padre nuestro Dios, que nos amas, te damos muchísimas gracias por darnos este gran privilegio de saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Queremos aprender, queremos saber más y más tu santa voluntad. Por eso, siempre ábrenos nuestros ojos de entendimiento, nuestros oídos, para que comprendamos muy bien tu gran enseñanza. Hoy hemos aprendido sobre 2 personajes que estaban juntos con el Señor. Lázaro estaba sentado con el Señor. Eso nos enseña nuestro estado espiritual que estamos sentándonos en el cielo con el Señor. Y una mujer se llamaba Marta, que servía al Señor. Como ella, nosotros queremos servir a ti con más fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra intención. Pero somos débiles, por eso siempre ayudamos para que sirvamos a ti con más fuerza. Tenemos que arar el campo, tenemos que apacentar a los ganados, pero nosotros nos faltan muchas cosas. Danos tu sabiduría, tu poder, para que cumplamos este servicio como un buen siervo. Tú estás acumulando nuestro galardón según nuestra obra. Por eso queremos servir a ti más y más. Ayúdanos para que pongamos en práctica en nuestra vida este servicio. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.